Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas a este espacio común de comunicadores, a este espacio de la palabra compartida. Es un placer poder presentar el último trabajo de Armand Matelar con André Vitalis. No le he comentado la anécdota que justamente cuando ellos llegaban procedentes de París me llegaba un libro de André Vitalis con un colega muy querido de la Universidad de Málaga, García Galindo, sobre territorios, comunicación, haciendo un estudio comparativo. Me van a permitir tomar la palabra antes de ceder los comentarios de mi colega, el profesor Efendi Maldonado, hacer una breve reflexión sobre lo que nos propone, porque creo que con las últimas revelaciones a propósito de las actividades de la USAID en Ecuador y, como es habitual, en América Latina, reflexionar sobre lo que plantea en su libro Armand Matelar. Iniciamos con imaginen una secuencia, un plano cinematográfico en un país en estado de sitio, en el que un guerrillero tupamaro interroga a Phyllis Santore, representante de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, secuestrado por la guerrilla. Pregunta: ¿por qué esa predilección por las explosiones? ¿Son las armas de los terroristas? Hay que aprender a conocerlas. Responde: ustedes, impreca al guerrillero, no enseñan a defenderse de las bombas, sino a utilizarlas. Son ustedes los que necesitan a los terroristas. ¿Por qué? La pregunta queda en suspenso. Y es ese quedar en suspenso el que apunta a una reflexión, una idea fundamental de hoy que de nuevo cobra, como digo, viva actualidad, y que está presente implícitamente en el libro de Armand Matelar con André Vitalis, de Orwell al cibercontrol. Nos debe de algún modo, y recuerda el razonamiento de la película de Costa Gabras, que habla de la dificultad lógica para observar estos procesos de los llamados profesionales del silencio, y que de algún modo también interpela las raíces del mal que amparan la violencia indiscriminada a lo largo y ancho del planeta, impidiéndonos reconocer así la lógica constituyente del poder y del terror a ella asociados en el sistema internacional de información. Estamos hablando de la limitada capacidad de reconocimiento de los sistemas de ocultamiento y de control de la información, pero también de la barbarie en el corazón mismo del sistema democrático occidental, en el núcleo mismo de la democracia americana, hoy, como antaño, convertida en un sistema de propaganda y terror selectivo, inspirado en el modelo de control social autoritario que tradicionalmente ha sido asociado al fascismo. Fascismo que en apenas 2 décadas se ha generalizado en el gobierno imperial del mundo, extendiendo sistemas de videovigilancia global a lo largo y ancho de todo el espacio social. Los casos de Assange y de Snowden son solo el vértice del iceberg. El empeño por gestionar la opinión pública no es reciente. Ya el padre de los estudios de opinión pública en Estados Unidos, Walter Lippmann, calificaba como lamentable proceso de democratización de la guerra y de la paz la participación ciudadana, a través sobre todo de la prensa y del debate público, en asuntos de interés general que en su opinión debieran ser solo motivo de discusión por las élites económicas y políticas. La llamada guerra contra el terrorismo se basa en este principio y proyecta, en el mismo sentido, un modelo de mediación informativa opaco y concentrado que ha permitido desplegar en las intervenciones contra los llamados enemigos de la democracia y la paz universales diversas estrategias de terror planificado. En anteriores trabajos, Matelar ha venido desplegando una crítica fina e inteligente sobre la genealogía del poder de informar de la comunicación moderna, la que hoy denominamos sociedad de la información o del conocimiento. Tanto en la invención de la comunicación como en la comunicación mundo, o más recientemente Historia de la sociedad de la información, o en la obra de referencia inevitable Un mundo vigilado, nuestro autor ha venido reconstruyendo los dispositivos de poder y normalización de la comunicación como dominio. Es justo y necesario reivindicar la capacidad transformadora de la perspectiva histórica a partir de la reconstrucción de una vida y de una obra de referencia como la de Armand Matelar. Y compartimos en este sentido las tesis de Mariano Zarosky en su trabajo del Laboratorio Chileno a la Comunicación Mundo, un itinerario intelectual de Armand Matelar, publicado en Buenos Aires en Biblos, donde demuestra la continuidad de muchos de los dispositivos del laboratorio chileno o del terrorismo del capital y la doctrina del shock que hoy vivimos, por ejemplo, en Europa, revelando el sentido de los silencios
y las elixis de la comunicación mundo hegemónica y de su pensamiento administrativo. Si alguna de las conclusiones más evidentes de los estudios sobre las formas de hegemonía y control de la comunicación mundial cabe destacar, es justamente la imperiosa necesidad del imperio de imponer y propiciar esta lógica de dominio o seguridad total, colonizando la esfera pública y extendiendo la política de la información de las bellas mentiras como relato único y verdadero de los acontecimientos históricos. Y ello incluso a condición de planificar y producir masivamente programas de terror mediático y militar para cubrir los objetivos imperiales, anulando todo resquicio de crítica y pluralismo informativo. Sería interesante hacer la reconstrucción genealógica. Le remito a la bibliografía de los anteriores trabajos sobre el origen de la modernidad del propio Armand Matelar. Es una buena ocasión para reflexionar desde las agresiones del espacio, del Napalm, a los tiempos que estamos viviendo hoy día, con las operaciones encubiertas de lo que algunos denominamos los profesionales del silencio. Pero como decía al principio, no estamos en la posguerra fría, tampoco estamos en el contexto aparentemente de la década perdida de los 80, y sin embargo, hay un silenciamiento de la prensa internacional de proyectos muy activos como fueron la Iniciativa Andina o Nuevos Horizontes o el Plan Colombia o lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, en Ecuador, de manera muy regular en los procesos de intervención y de interceptación de las comunicaciones. En muchos casos la ayuda de Estados Unidos, como la película de Costa Gabras, sigue manteniéndose a través de fundaciones privadas, ONGs, que supuestamente defienden la libertad de expresión, estableciendo una agenda y una constante y continua intervención en redes digitales, como hemos vivido recientemente en Bolivia. Sería interesante hacer una reflexión sobre transferencia tecnológica, de datos, qué consecuencias tienen los acuerdos en secreto entre Unión Europea y Estados Unidos, que tienen que ver con la superioridad informativa, con los flujos de información, con el gobierno de Internet. ¿En qué sentido podemos hablar de un modelo europeo de sociedad de la información si los principales actores transnacionales de la industria telemática están participados por los intereses estratégicos de la industria estadounidense y del complejo militar del Pentágono? Esto contradice el discurso y las visiones de una esfera pública comunitaria que tan alegremente los burócratas de Bruselas defendieron en la cumbre de Lisboa para una sociedad del conocimiento en la Unión Europea. Las redes telemáticas y la comunicación sabemos que continuamente están interceptadas para subvertir la democracia. Siempre lo han hecho en el origen de muchas de las tecnologías como Internet, como también en la radiodifusión y en los sistemas de telecomunicaciones. En este contexto es necesario, por tanto, deconstruir el llamado paradigma Echelon, los sistemas de vigilancia y dominio del espacio privado y de los sistemas públicos de comunicación, que no solo están intervenidos por Estados Unidos y sus aliados, sino también, fundamentalmente, por las grandes corporaciones privadas con sede en Estados Unidos del complejo de Silicon Valley. Tras la lectura de este magnífico y rico trabajo, una conclusión parece clara. Hoy por hoy el desenlace de las operaciones encubiertas, como la campaña mediática contra Venezuela o las estrategias de desinformación en Bolivia y Ecuador, tienen, por norma, a juzgar por la historia, un resultado imprevisible. Pueden llevar a los nuevos golpes de Estado llamados mediáticos, pero lo importante es la violencia simbólica, la destrucción de toda forma posible de sociedad, de toda construcción del bien común de la comunicación que debiera prevalecer. Mi colega Muniz definió en uno de sus últimos trabajos la comunicología como una ciencia de lo común, y debiéramos pensar Internet como un espacio o economía de los bienes comunes. Pero lejos de ese modelo, lo que tenemos y lo que se describe para el caso del libro en Francia, en Europa y en todo el mundo es exactamente lo contrario. Un espacio interceptado, privatizado, dominado por la guerra sucia, por los modelos de control, explotación y violencia indiscriminada del imperio, que nos debería llevar a una reflexión y desde luego les invito a la lectura porque está, como digo, de viva actualidad en lo que hemos vivido con los atentados terroristas en Francia, en la justificación de procesos de regulación, en el trazado o perfilado de nuestras identidades cuando abordamos un avión, es decir, en la cotidianidad del sistema de comunicación y vida, de la biopolítica, diría Foucault, en este proceso
de colonización intensiva del discurso securitario. Hace pocas décadas nadie se cuestionaba en una guerra la dicotomía seguridad, libertad de información. Hoy día se acepta, sin rechistar, que lo importante es la seguridad y, en segundo lugar, la libertad de información. Tiene que ver mucho con el modelo bélico del sistema de comunicación internacional, y el libro que aquí brevemente he reseñado es un ejemplo de que hay alternativas y que cuando menos tenemos que problematizar ese paradigma securitario y discutir los sistemas de videovigilancia con al menos dos premisas. La primera, la defensa de los derechos humanos y de la democracia, y la segunda, la necesidad de un saber para el poder de todos, para la socialización de la comunicación, como un bien común y no solo como un instrumento o como una herramienta de control y de seguridad total, como se está imponiendo en las políticas en la Unión Europea y, desde luego, fundamentalmente en Estados Unidos. Un excelente libro, e insisto, les recuerdo para aquellos que no lo han tenido ocasión de acercarse a él, les recomiendo vivamente, aunque presentamos hoy su último trabajo en español, el texto de Un mundo vigilado en Paidós, porque hace una reconstrucción extensa en la línea de historia de la sociedad de la información para entender dónde estamos, para tener un juicio crítico histórico de ese proceso de dominio que se impone cada vez más en el paradigma securitario.